Good evening, everyone. Thank you all for joining tonight's workshop that is going to be presented by Project Sentinel, an overview of fair housing. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir al taller de esta noche. Esta noche vamos a tener un taller dado por Proyecto Sentinel en un resumen sobre vivienda. Oh. Sorry about that. I accidentally clicked the slide. Okay. Hi, everyone. My name is Grace Garcia. I'm the Fair Housing Coordinator from Project Sentinel. I'd like to thank everyone Sentinel's Fair Housing Rights presentation. And Project Sentinel's Fair Housing Director, Elizabeth Sanchez, will be providing the Spanish translation. Buenas tardes a todos. Yo estaré dando la traducción en español. Gracias. Okay, and then starting off with a little bit about who we are, an organization that's been around since 1976. So we're actually one of the largest fair housing agencies in Northern California. We offer services to 7 Northern California counties and 25 local jurisdictions. Not only do we assist tenants, but we also provide assistance to landlords with any questions. Okay. Somos una organización no lucrativa que fue establecida en 1976. Nosotros asistimos a ambos inquilinos y propietarios con varios servicios. Nosotros también estamos en varios locales y condados por todo el norte de California, en 7 condados en particular. Y para darles poquito sobre lo que hemos hecho el año pasado, procesamos más de 1,000 contactos iniciales, tuvimos más de 350 quejas de vivienda justa que manejamos. Además, también estuvimos en la comunidad educando al público en más de 240 actividades con el público y también distribuimos más de 9,500 materiales educativos. And just to go over departments, so Project Sentinel is comprised of 3 different departments. In terms of our services, so we do cover quite a bit. First off, we have our tenant landlord counseling and dispute resolution department. So what they do is they help mediate conflicts, answer questions about rights and responsibilities, and work towards a fair solution that can help a tenant and landlord move forward. And then if a tenant believes they're experiencing housing discrimination, we can review their case through our Fair Housing Center and help determine the next steps. Last but not least, we also have our HUD certified homeowner counseling department, which provides education and support for first-time home buyers, reverse mortgage counseling, foreclosure prevention, mortgage delinquency, and default counseling, and more. So this is really just a great resource for people who need guidance navigating the home ownership process. Bueno, nuestra agencia tiene 3 departamentos y todos nuestros servicios son gratis. En el departamento de vivienda justa, nosotros ayudamos a las personas con quejas de vivienda justa para investigar y además para enforzar las leyes estatales y federales. En el departamento de inquilino y propietario,
y de disputa de resolución. Nosotros asistimos a los inquilinos y a los propietarios para resolver conflictos que en varias ocasiones, si no estuviéramos ahí, eso puede llegar a un desplazamiento o a un desalojo. Y finalmente tenemos también el tercer departamento que viene siendo de Consejería de Vivienda y eso tiene una certificación del Departamento Federal de la Vivienda. En este departamento se maneja todo lo que es consejería financiera, del crédito, si usted está como en riesgo de que su hipoteca esté como en default, dar un plan y también si usted está pensando quizás en comprar una casa por primera vez, puede llamar y recibir información sobre ese proceso. Next. And going over our mission statement. So, in short, our mission is to provide advocacy and help promote fairness and equality of housing opportunities for everyone, and to encourage a peaceful resolution of any housing disputes for community welfare and harmony. Y un poco sobre la meta de nuestra agencia. Nosotros desarrollamos y promovemos la igualdad y la equidad para que las personas tengan más oportunidades de vivienda. Además, también abogamos por la resolución pacífica de disputas y siempre estamos promoviendo el bienestar y armonía de la comunidad. And to go over our service areas, so we do cover a big chunk of Northern California, but it also extends to the Central Valley. So starting off with the Bay Area, we provide assist counties, but our assistance does go all the way to Fremont, West Sacramento, Sacramento County, Roseville, and Elk Grove. And for the Central Valley area, we cover the cities of Turlock, Stockton, and Merced. Bueno, como dijo mi compañera, puede ver usted que aquí tenemos todas las locales de nuestras oficinas. La principal está en Santa Clara y luego también puede ver que le damos servicio a todas las ciudades a la derecha que están ahí y además los condados de Santa Clara, San Mateo, Sacramento y Stanislaus. And going over our fair housing services. So, what does our Fair Housing Center actually do? So, starting off, a bulk of what we do comes from fair housing complaints that may need further investigation. We have a testing team that conducts tests to uncover discriminatory practices. We provide education and counseling not only to tenants, but also to landlord and property management companies. And lastly, depending on a case by case basis, we may be able to represent and assist individuals in a Department of Housing and Urban Development or a Civil Rights Department complaint regarding their discrimination housing case. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en el Departamento de Vivienda Justa? Nosotros podemos investigar su queja de vivienda justa y vamos a hablar un poco sobre de esos temas que vienen siendo esas cosas. También hacemos pruebas para descubrir prácticas en la comunidad que quizás sean discriminatorias, como por ejemplo si hay un propietario que no le está alquilando a familias que tienen hijos pequeños o les están dando diferente precio, es algo que podemos investigar.
También educamos a inquilinos y propietarios sobre las leyes de vivienda federales y estatales, y eso lo podemos hacer en varias maneras. A veces podemos escribir una carta para que ellos entiendan la ley, ¿no? Y a veces eso puede resolver una situación que quizás pueda llegar a otra cosa como un desalojo sin nuestra intervención. También podemos dar guía, consulta sobre varias situaciones que tienen que ver con la vivienda justa y vamos a hablar un poco sobre de esos temas. Y finalmente, en unas ocasiones puede ser que aunque nosotros hemos intervenido y y hemos educado, igual no se pudo entender y en esas situaciones usted puede someter una queja de vivienda justa ah, en el departamento federal que viene siendo el Departamento de Vivienda, HUD, o en el Departamento Estatal, que viene siendo el Departamento de Derechos Civiles de California. Ese es un proceso totalmente gratuito que cualquier inquilino puede acceder, pero nosotros podemos guiar a los inquilinos a través de ese proceso y explicar cómo funciona y todo eso. Okay. And so before we move on to the rest of the presentation, we do have to provide a disclaimer. The information we are providing today is solely only for informational purposes. Any fair housing information provided today should not be construed as legal advice for any individual case or your personal situation. This information throughout the presentation is not intended to create or constitute any attorney-client relationship with Project Sentinel. Bueno, esto aquí es solo para decir que la información contenida en esta presentación se ofrece con los fines puramente informativos. Esto no se debe de interpretar tal como un asesoramiento legal, y esta información no establece una relación entre abogado y cliente. Y además, Grace y yo no somos abogados, así que todo bien. So what is housing discrimination? So housing discrimination is illegal under federal law. It occurs when someone is treated unfairly in housing because of a protected characteristic. Housing providers may not discriminate in advertising, selling, or renting housing, terms or conditions of housing, or even ending or denying tenancy. So housing discrimination happens when a person may be treated differently, not because of their actions, but maybe because they belong to a protected group. Federal housing laws make it illegal for landlords, property managers, lenders, and other housing providers to discriminate at any stage of their housing process. The Fair Housing Act The Fair Housing Act prohibits discrimination based on race, color, national origin, religion, sex, which would include sexual orientation and gender identity, familial status for the presence of children under 18, and finally, disability. Me adelanté un poco ahí. Ok. Entonces, ¿qué es la discriminación en la vivienda? La discriminación en la vivienda es una práctica ilegal de tratar a personas diferentes basadas en una de las categorías que están protegidas, sea de bajo ley federal o estatal. Los proveedores de vivienda no pueden discriminar en la publicación, la venta, el alquiler de viviendas o en los términos o las condiciones de la vivienda y ni en la terminación del arrendamiento.
Las leyes de vivienda justa federales prohíben la discriminación cuando está basada en la raza o el color, el origen nacional, la religión, el sexo, que también incluye la identidad de género y la expresión de género, a la discapacidad y el estatus familiar. El estatus familiar también incluye a mujeres que estén embarazadas y a cualquier familia que tenga menores de edad, debajo de 18 años. Y vamos a explicar un poco sobre estas categorías en los siguientes ah, slides. And now moving on to direct discrimination versus disparate impact. With discrimination, it can occur in various ways, either directly or indirectly. So with direct discrimination, by differential treatment under fair housing laws mean treating someone differently in housing because they belong to a protected group. Differential treatment happens when a housing provider intentionally treats one person worse or maybe even differently than others because of their protected class. For disparate impact, this refers to neutral appearing policies that can harm certain protected groups and can contribute to systemic housing inequality. So an example would be blanket bans on criminal history that disproportionately affect minority applicants. Aquí estamos hablando sobre la diferencia entre una discriminación directa y una que tiene un impacto disparada. Entonces, por ejemplo, una directa viene siendo una discriminación que aplica un tratamiento diferente a dos inquilinos que están situados iguales o similares. Debido a las leyes federales o estatales. Por ejemplo, hay que decir, un proveedor de vivienda no quiere rentarle a un inquilino asiático solo porque es asiático. Eso sería algo directo, ¿no? Ahora, en el impacto disparato, esto viene siendo algo cuando, no, cuando se ve neutral en sí, pero la política, la práctica, la regla, lo que sea, tiene un impacto desproporcionado en cierto grupo protegido de personas. Entonces, para dar un ejemplo aquí, como el que dio Grace, personas que tienen historiales criminales, uh, en muchas ocasiones esas personas tienen un impacto desproporcionado si un proveedor de vivienda tiene una política muy estricta sobre quién puede vivir ahí si tienen un historial criminal. And moving on to the first protected class that we're going to cover is race and color discrimination. So this includes treating someone differently due to their actual or perceived race or characteristics associated with their race. So housing providers are prohibited from steering, which means directing potential renters or applicants or home buyers to find certain housing in different neighborhoods. They also shouldn't provide false availability or impose different terms and conditions based on a potential renter or applicant's race and color. Bueno, para empezar de hablar un poco sobre la raza y el color y la discriminación que se ve, esto se basa en pertenecer a cualquier raza y incluye las relaciones interraciales y los rasgos que están asociados a esa raza. Además, con el color, eso se basa en el color de la piel, la complexión,
si alguien, esto también puede ocurrir entre individuales de la raza en sí. Y además hemos visto eso mucho en la comunidad latina. Por ejemplo, si hay personas que discriminan contra una persona que tiene la piel más oscura que otra, ¿no? Y esto significa que esa discriminación en la vivienda no puede ser que personas reciban términos o condiciones inferiores que otra persona debido a estas características, que, que no les nieguen la vivienda y que además no los manden a otros lugares que quizás tengan condiciones peores de lo que están buscando, por ejemplo. For national origin discrimination, so this might look like treating someone differently due to their ancestry, actual birthplace, or perceived country of origin. And national origin, so this is often tied to someone's name, accent, cultural background, or even living arrangements. So, with that being said, housing providers cannot treat someone differently because they speak with an accent or because English may not be their first language. This discrimination can also occur when a housing provider assumes things about someone's background solely based on maybe their name or appearance. La discriminación sobre el origen nacional, ah, esto significa que un proveedor de vivienda no puede tratar a una persona diferente debido a su ascendencia, el lugar de nacimiento percibido o su país de origen. Además, si, por ejemplo, no hablan inglés ah, como cualquier otra persona o, por ejemplo, si no es su ah, idioma principal o dominante. Y este tipo de discriminación está relacionado también muy cercamente al el estatus inmigratorio. Y además, en California no es ilegal que un proveedor de vivienda le alquile a una persona y, o sea, no importa si esa persona tenga documentos o no, no es ilegal que un proveedor de vivienda le alquile a esa persona. Y vemos ejemplos de tipos de discriminación de origen nacional en cosas tales como el acento de una persona, ah, como el idioma que ya mencioné, a cultura, sea costumbres, sea la comida, sea ropa, lo que sea, a el nombre de la persona, especialmente si esa persona aplicó por un apartamento en línea y solo puso su nombre y nunca habló con la persona, ¿no? También eso puede ser algo. Y también en la manera que una persona quiera vivir con su familia, ¿no? Que a veces es más común en ciertas culturas vivir con los abuelos o vivir con las tías, por ejemplo, que en otras culturas. Ok. And so, with religious or religion discrimination, under the Fair Housing Act, people are protected from unequal treatment in housing due to their religious beliefs or practices. So, this protection includes all faiths. Housing providers cannot steer buyers or renters or ask intrusive questions about religion or harass or intimidate a person just based on either their religion or even their attire. Las leyes de vivienda justa federales también protegen a las personas de cualquier discriminación que se base sobre las creencias religiosas de las personas o sus prácticas de religión. Y, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos como hay que decir que el dueño del apartamento
le niega rentarle a una persona porque están utilizando una ropa religiosa. Ah, Otro ejemplo sería que un manejador o proveedor de vivienda aplique diferentes reglas basadas en esa religión de la persona. Por ejemplo, quizás, ay, no, esa persona sabemos que es católica o sabemos que es musulmán, le vamos a poner otro horario o no puede acceder ciertos ah, lugares en la propiedad, por ejemplo. And going over sex discrimination. So, unfortunately, this can occur from unwanted sexual conduct from either a housing provider, management company, employee, and even other tenants. It is widely known that women are disproportionately affected by domestic violence, although domestic violence is not just exclusive to women. So, LGBTQIA plus and men are also affected, and Project Sentinel can educate housing providers on laws that empower and protect domestic violence survivors, such as maybe breaking a lease to escape the abuse by notifying the landlord in writing, providing either a copy of a restraining order against the abuser, a police report, or a signed document from a qualified third party, such as a domestic violence agency or even a licensed professional. Safety measures such as changing the locks or a possible eviction for the abuser. Protection from eviction would be based on domestic violence or due to calls to emergency assistance or 911. And lastly, the Violence Against Women Act is a federal law that protects survivors of domestic violence, dating violence, sexual assault, and stalking. This helps individuals from being discriminated against by the inability to equally access housing or assistance. Bueno, desafortunadamente también vemos que hay conducto sexual que puede ocurrir en ocasiones de la vivienda, y eso no es permitido a través de el dueño, el manejador, cualquier empleado, sea el vecino, lo que sea, ¿no? Y nosotros vemos esta discriminación en la mayoría de los casos en dos maneras. El acoso sexual, que puede ser cualquier de los manejadores, puede ser, como había dicho, un vecino, lo que sea, pero es la responsabilidad. Por ejemplo, si es un vecino y usted le avisa al manejador de la vivienda de lo que está pasando, es la responsabilidad de ellos que hagan algo y que tomen acción si es un vecino o alguien ahí, ¿no? Ah, y en que vemos esta discriminación es en la violencia doméstica. Y hemos visto que desafortunadamente y desproporcionadamente esto afecta a las mujeres y además también afecta a la comunidad LGBT. Y cuando se trata de la violencia doméstica, nosotros podemos asistir en muchas cosas. Por ejemplo, si usted pasa por algún abuso y usted recibe una de tres cosas, o sea, puede ser o un reporte de la policía, puede ser que usted fue a una agencia que asiste a personas que son sobrevivientes de la violencia doméstica y usted ha recibido una carta de esa agencia. Además, también puede ser que usted fue al corte y usted recibió una orden de protección. Y bueno, con esos documentos usted puede salirse del arrendamiento ah, entre 14 días de entregar esos documentos y no tener que ser responsable para ese arrendamiento,
para que usted esté segura o seguro. Ah, nosotros podemos asistir con ese proceso. También podemos asistir con el desalojo del abusador y típicamente con eso nosotros también utilizamos alguna documentación, ¿no? También podemos ayudar con cambiar los candados de su casa como una forma de seguridad. Y esto, de hecho, hay una ley en California que protege a las personas que cuando hay un abuso, algo así que ocurre, que usted puede pedir eso y ellos tienen que responder y tienen que cambiarlo. Y además, al final también hay que decir que usted ya tenía una orden de protección y usted llamó a la policía y ellos vienen y luego el manager, el dueño, quien sea, se enoja con eso, ¿no? Dice, ay, no, están trayendo a la policía aquí, nosotros no queremos eso, queremos que se vayan. En esa ocasión, usted tiene el derecho de llamar a la policía, tiene el derecho de que no los desalojen debido a llamar a la policía en una situación de emergencia, ¿no? Donde usted necesita esa ayuda. Y además, también está una ley federal que viene siendo el acto de violencia contra las mujeres. Esa ley federal, aunque tiene mujer en el nombre, esa ley protege a todas las personas que son sobrevivientes de violencia doméstica, del asalto, estoquear, o sea, acoso, todo eso los protege en muchas ocasiones. Y si usted tiene un subsidio federal, por ejemplo, como un vale de sección 8 o otro subsidio que paga su alquiler, en muchas ocasiones nosotros también podemos aplicar estas protecciones. And moving along to the slide regarding disability discrimination. So this can be individuals who have physical or mental impairments that limit a person's major life activities in one or more aspects of their life. Some of these activities could be walking, hearing, seeing, speaking, grasping objects, thinking, learning, or even memory functions. Para empezar a hablar un poco sobre la discriminación de discapacidad, primero queremos definir lo que es, ¿no? Y la discapacidad viene siendo cualquier cosa física o mental que limita una o más de las actividades más vitales y principales de una persona, ¿no? O sea, poder pensar, poder acordarte de algo, caminar, hablar, cualquier cosa así que es principal y que usted tenga ese efecto y es una discapacidad, ¿no? También lo que puede contar como discapacidad es si hay una documentación de que usted tenía ese problema anteriormente, ¿no? Y un ejemplo de esto es como la adicción. Si usted antes tenía un historial de una adicción, pero usted ya tuvo tratamiento y tiene eso, o sea, documentado, usted también puede a través de eso quizás pedir un acomodo si es que algo pasó debido a esa situación. Y vamos a hablar un poco sobre pedir cosas, acomodaciones razonables cuando, en conexión a una discapacidad. And in this section, we'll be covering reasonable accommodations. So, what is a reasonable accommodation? A reasonable accommodation is a change to rules, policies, practices, or services that may be necessary to provide a person with a disability an equal opportunity to use and enjoy their home. So, just simply put, it is an exception to a rule made to ensure equal housing access for a person with a disability. Bueno, entonces una de las cosas que hacemos muy
comúnmente aquí para las personas que tienen discapacidades es lo que se llama un acomodo razonable. ¿Y qué es un acomodo razonable? Es un cambio a cualquier regla, política, práctica o servicios que es debido y necesario para que esa persona que tiene una discapacidad tenga esa oportunidad igual, ¿no? Para utilizar su hogar, y para disfrutar de su hogar como cualquier otra persona. Entonces, en pocas palabras, es una excepción, ¿no? A cualquier regla que ya tengan en su puesto para que ese acceso sea igual. So in this slide, we'll go over some common examples of reasonable accommodations. So a really common one that we see a lot is maybe a person requesting a parking space as close as possible to their unit based on their disability. It could look like accommodation for allowing an emotional support animal in the unit to help manage a psychiatric or mental health disability. Maybe asking for an accommodation to change the rent payment due date when a tenant receives Social Security or other disability benefits after the specified due date on their lease, and requesting an additional time to move when a tenant with a disability is required to vacate due to the sale of a property. Another common one we see is for caregiver accommodations when an individual asks for a reasonable accommodation for a live-in aide to assist with their daily living needs. And the last example I have is possibly a reasonable accommodation to help transfer a tenant to a ground floor unit when they have mobility limitations, such as using a walker, and they might currently live on the upper floor unit without any elevator access. Ok, aquí tenemos unos ejemplos de unas acomodaciones razonables. Y estos solo son ejemplos porque en realidad pueden ser varias las acomodaciones, solo tienen que tener una conexión a lo que es su discapacidad, y vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero, por ejemplo, si usted necesita una mascota de apoyo emocional, que normalmente personas que quizás padecen de ansiedad o depresión, quizás utilizan un animal de apoyo emocional, ¿no? También si usted necesita cambiar la fecha de cuándo tiene que entregar la renta, y eso normalmente es cuando una persona está recibiendo, hay que decir que usted recibe sus beneficios del seguro, los recibe el día 6 y siempre el dueño pide la renta el día 3. Entonces usted siempre está recibiendo como un cargo adicional porque lo está entregando tarde. Nosotros podemos pedir un cambio con eso. Ah, Además, también si usted necesita que alguien esté ayudándole a usted, tal cual por su discapacidad tiene a una persona que viene y lo asiste o la asiste, nosotros podemos asistir con pedir que esa persona pueda entrar, pueda estar ahí. Si usted necesita un estacionamiento accesible, y esto típicamente no, si una persona utiliza, ah, qué sé yo, silla de ruedas o un bastón y no pueden caminar larga distancia, o aunque no utilicen bastón, pero no, su doctor le ha dicho no puede caminar muchas largas distancias y necesita ese espacio accesible, ¿no? Y además también tenemos animales de servicio que son diferentes que los de animales de apoyo emocional. Los animales de servicio, típicamente ellos están entrenados para ejecutar un servicio específico, ¿no? Como por ejemplo, si alguien tiene epilepsia y le da
un ataque y ese perrito está entrenado específicamente para ayudarle con eso, ¿no? O si alguien está ciego y utilizan ese perro como su guía. También puede pedir transferencia de unidad en un apartamento a otro en el complejo. Típicamente eso lo vemos cuando alguien ya, hay que decir, están en el segundo piso, no hay ascensor y luego hay muchas escaleras y esa persona quizás ya le cuesta mucho tal por su discapacidad de movilidad subir y bajar de las escaleras, entonces en esa ocasión nosotros podemos asistir. Además, también si una persona tiene una discapacidad y recibe una terminación de su arrendamiento y por ejemplo, diciendo que tienen que desalojar en 60 días, por ejemplo, y necesitan más tiempo debido a su discapacidad para poder salirse del apartamento y buscar otro lugar. Y finalmente también en ocasiones donde hay una discapacidad mental y hay que decir, esa persona quizás tuvo un momento donde no tuvieron acceso a su medicamento o cambió su tratamiento, algo ocurrió que cambió el comportamiento de esa persona y estuvo en crisis, por ejemplo, ah, y hay que decir que algo ocurrió que donde ellos llegaron a recibir un desalojamiento o terminación de su vivienda, nosotros podemos ayudar en esa ocasión para explicar las circunstancias, el contexto, pedir que el propietario le dé otra oportunidad, ¿no? Y además también explicar qué está haciendo ese inquilino en esa ocasión para cambiar la situación para que no ocurra de nuevo algo así, ¿no? And so supporting a reasonable accommodation request. If a person's disability is not obvious or readily apparent, the landlord or management company may ask for further documentation of the disability. However, any reliable third party, such as a primary care physician, a therapist, peer support group, etc., can provide verification of a disability related need for a reasonable accommodation. So, what needs to be in a letter supporting the reasonable accommodation? So, this could look like a statement from maybe your doctor confirming your disability and an explanation of the disability related need. But there must be a connection of the disability related need to what you're asking in terms of the person's disability. Bueno, hemos dado unos ejemplos de qué es una acomodación razonable. Ahora, ¿cómo es que puedes conseguir una acomodación? Debes de poder apoyar esa acomodación razonable si no es algo que fácilmente puede notar el proveedor de vivienda que usted necesita debido a su discapacidad. Para dar un ejemplo aquí, hay que decir una persona ciega que utiliza un animal de servicio como guía, ¿no? En esa ocasión, esa persona no tiene que dar documentación adicional porque es muy aparente que ellos necesitan ese perrito de guía tal para su discapacidad, ¿no? Es muy obvio. Pero si la conexión no es obvia, entonces usted sí tiene que dar algún tipo de documentación para apoyar lo que está pidiendo, ¿no? Y típicamente esa documentación usted la puede conseguir sea del doctor, sea cualquier persona confiable que conoce su situación, conoce sobre su discapacidad y lo que usted necesita, tal como hay que decir
una trabajadora social licenciada, hay que decir un terapista, algo así, ¿no? Entonces, puede ser cualquier de esos y lo que necesita esa carta, más que nada, necesita confirmar que usted tiene una discapacidad y necesita explicar muy claramente esa conexión entre su discapacidad y por qué necesita lo que está pidiendo. And denying a reasonable accommodation. So, unfortunately, in certain circumstances, a housing provider may deny a reasonable accommodation if it would cause an undue or financial burden, um, or cause a fundamental change to their program, or if it poses a safety risk to staff or other tenants. So, an example of this would be if it's a safety risk, it might be someone who wants to have their dog as an emotional support animal, but they might have a bite history of some sort. Bueno, ¿en cuáles ocasiones puede ser que cuando usted pida esta acomodación razonable, que el dueño de la vivienda o el proveedor, manager, quien sea, diga, no, no lo puedo hacer? Hay ciertas ocasiones. Primeramente, si lo que usted ha pedido lleva una carga muy grande administrativa o un costo financiero indebido, ellos pueden decir no, aunque no solo deben de decir no, sino tienen que enseñar por qué realmente sería algo, un costo muy indebido o una carga muy grande administrativa, ¿no? Porque normalmente estas cosas no llevan tanto costo, no llevan tanta carga administrativa. Y aunque si hay poquito de costo, está bien, no siempre es que debe de tener cero, ¿no? Ah, y la segunda razón por la cual pueden negar lo que usted está pidiendo sería si fundamentalmente cambia lo que viene siendo el programa del proveedor. ¿Y qué es eso? O sea, lo que ellos, el trabajo del proveedor de vivienda es de dar la vivienda, ¿no? No es otra cosa. Entonces, a mí me gusta dar el ejemplo de si usted tiene una discapacidad y le pide, por ejemplo, al dueño que vaya a la lavandería y lave su ropa, como que puede decir que no, ¿no? En esa ocasión. Y luego, finalmente, la tercera razón por la cual se puede negar un acomodo razonable sería si no negarlo daría un problema debido a la salud o a la seguridad de las personas en la propiedad, algo que, sabes, algo, por ejemplo, para dar el ejemplo que dio Grace, hay que decir si usted tiene un perro que es su perro de apoyo emocional, pero ese perro luego fue y le mordió al niño, al vecino, ¿no? Entonces ya en esa ocasión, el proveedor de vivienda puede pedir que usted ya no tenga ese perro específico que mordió a el vecino, aunque en esas ocasiones nosotros también podemos educar porque puede ser que esa persona pueda tener un diferente animal, ¿no? Aunque no puede ser ese el que mordió el vecino. And so, with reasonable modifications, these are similar to reasonable accommodations, but with a reasonable modification, it actually changes the unit structurally. So before moving out, the housing provider can ask you to return to the unit, or sorry, return the unit to its original condition. Any modifications to a unit must be done in a workmanlike fashion, and the owner does have the right to review the plans first. A ver, también tenemos modificaciones razonables, que son igualitas a los acomodos razonables,
solo que es un cambio físico a a la unidad o al apartamento, lo que sea la vivienda. Ah, Además, el proveedor de vivienda puede exigir que usted restablece el estado original, salvo al desgaste natural, si la modificación razonable resultará en algo que el nuevo inquilino no quiera, ¿no? Porque a veces el nuevo inquilino quizás sí lo quiera, como por ejemplo, si una persona pone como para agarrarse en el baño, ¿no? Y luego a veces suele ser que el dueño diga, no, si quieres déjalos ahí porque le voy a rentar a otra persona que quizás les sirva, ¿no? Lo único también con esto es que cualquier modificación, ah, si es como una vivienda privada, es algo que el inquilino típicamente tiene que pagar o tiene que encontrar una agencia que asiste en estas cosas para poner el dinero para hacer el cambio actual físico. And just to show some examples for reasonable modifications. So this could look like modifying a parking space for better wheelchair access, maybe a roll-in shower for a disabled tenant, installing a pet door for a service animal, maybe adding some grab bars in the shower or the bathroom, lowering or adjusting a mailbox, installing handrails along the walkways, visual doorbells, lowering kitchen cabinets, and even adding a ramp to the entrance for better wheelchair access. Aquí tenemos varios ejemplos de modificaciones razonables que realmente son modificar cualquier cosa para que una persona con una discapacidad pueda utilizar su espacio mejor, ¿no? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, alguien que utiliza una silla de ruedas y necesita poder entrar a bañarse fácilmente, ¿no? Sin una tina, quizás bajar los gabinetes, puede ser instalar agarraderas en el baño, puede ser que están modificando un espacio para que puedan entrar y salir fácilmente del estacionamiento con una silla de ruedas o otra manera de utilizar, sabes, sea un bastón, sea las cosas que una persona necesita. Entonces, finalmente, a ver qué más. Hay también, si hay que decir, si necesita instalar una puerta para que entre y salga fácilmente un animal de servicio. O si necesita instalar algo como un timbre visual porque esa persona no puede oír bien, por ejemplo. So, who actually pays for what? So, any costs associated with a reasonable accommodation, typically the landlord, but for a reasonable modification, this is a little different because there are physical changes to the unit, like grab bars or ramps. In most cases, the tenant has to pay for these costs. Bueno, ya mencioné esto anteriormente, pero típicamente el inquilino tiene que pagar cualquier modificación. La única excepción es si usted vive en una vivienda que recibe fondos federales. Y si usted no sabe si donde vive reciben fondos federales, nos pueden llamar, porque nosotros podemos investigar y podemos ver si ellos reciben fondos federales y de quién, ¿sabes? ¿Quién se hace responsable de estos cambios? Pero típicamente, si es esa modificación, es del inquilino. Y si es una acomodación razonable, como habíamos dicho, el proveedor de vivienda lo paga porque normalmente también, como había dicho, no es mucho lo que cuesta en la mayoría de los casos.
And moving on to familial status discrimination. This refers to households that include children under the age of 18, as well as pregnant individuals. Families who are in the process of either gaining custody of a foster or adoptive child are also protected. So you don't actually have to have the child in the home yet to be protected by familial status protections. The key here, or the key idea here, is fairness. Families with children should be treated the same as households without children when it comes to housing opportunities. So with these overly restrictive rules aimed at children should not be allowed. And housing providers cannot apply different rules or standards to households with children compared to adult-only households. So this can show up in things like extra rules just for kids or limiting where families can live in a building. La discriminación sobre las familias o el estatus familiar se ve de muchas diferentes formas. Y bueno, para empezar, ah, esta protección se basa debido a familias que tienen menores de edad debajo de 18 años y también de mujeres embarazadas. Además, si usted está en el proceso de obtener la custodia de su hijo, su hija, sea adoptiva o no, también usted recibe esta protección. Y esto significa que los proveedores de vivienda no deberían de tratar a las familias que tienen hijos diferentes a personas solteras o personas sin hijos, ¿no? Y nosotros vemos esta discriminación en ocasiones tales como reglas muy estrictas que solo están direccionadas hacia los niños. Por ejemplo, los niños no pueden jugar después de las 8 de la noche, aunque sea que todo el edificio tiene regla de las 10 en áreas comunes, por ejemplo. Y además también no pueden tener reglas que limitan a los niños que estén en ciertos espacios que los adultos pueden estar, como por ejemplo si hay como un cuarto donde se lava la ropa y ahí solo pueden estar los adultos, hay que decir. Y además también vemos mucho de esta discriminación cuando se trata de reglas muy estrictas sobre cuántas personas pueden estar en una vivienda. Y típicamente ah, la guía es que debería ser que hay que decir como por un apartamento de 2 recámaras, debería ser que el mínimo que un proveedor de vivienda debería de estar alquilando sería 5 personas, ¿no? O sea, eso es lo menos restrictivo para que esa persona no esté discriminando contra las familias que tienen niños menores de edad. And so, just to name a few examples of familial status discrimination. So, this could mean restrictions on use of the property, illegal policies or rules, denying housing because a family might have children, steering the family to another sister property, or segregation, limiting where they could rent within the property, different terms or conditions for where, maybe children can play, or harassment or hostile environment because people might perceive their children to be loud. And then if there's any signage that say no children allowed in this area or children can't play here, that may be something that comes off as very discriminatory. Aquí tenemos unos ejemplos de la discriminación. Entonces, por ejemplo, restricciones de dónde pueden utilizar la propiedad, ¿no? Que hay, los niños no pueden estar acá o los niños no pueden, solo pueden jugar en esta zona y no en esta.
Si les niegan la vivienda o el apartamento, hay que decir que usted había llamado, había preguntado sobre el apartamento, todo bien, y luego ya cuando usted llegó en persona y tenía a sus hijos, ya de repente, ay, ya no tenemos aquí para rentar. Ah, Diferentes términos o condiciones, hay que decir que le dan un depósito suficiente más alto porque se han dado cuenta que tienen tres hijos. Si tienen una política o una regla que solo está dirigida hacia los niños o si intentan decirles cómo deben de supervisar a sus hijos y que no pueden estar solos en ningún momento en las zonas comunes, ¿no? Que eso, o sea, los proveedores de vivienda necesitan dejar que los papás sean los papás y que ellos se encarguen de lo que es su trabajo, ¿no? Y además también si intentan separar a las familias y ponerlas solo en una zona o en cierto lugar, que a veces esas zonas quizás no están tan bonitas o no tienen quizás el mismo acceso a otras cosas que las otras partes de la propiedad. Y finalmente, si usted siente que hay un acoso del proveedor de vivienda debido al ruido normal, o sea, porque sí, claro, si es un ruido excesivo, ah, entonces es otra cosa, pero si es un ruido normal durante el día, algo típico de los niños, porque los niños tienen derecho de ser niños, ¿no? Y usted sigue recibiendo un acoso y se siente incómodo o incómoda, nos puede llamar. Okay. And with retaliation, so retaliation is illegal. Housing providers are not allowed to take negative or adverse action against a tenant for asserting their fair housing rights. It is illegal to harass, threaten, evict, or discriminate against anyone because they either oppose housing discrimination or want to help someone else exercise their fair housing rights. And lastly, to reiterate, a landlord or housing provider or a management company cannot punish someone just because they chose to spoke up, filed a complaint, or helped someone else stand up for their rights. That includes things like harassment, eviction threats, or suddenly changing how they treat you. So tenants have every right to use their fair housing protections, and they should not be afraid to do so. Bueno, finalmente queremos solo hablarles un poquito sobre las represalias. Entonces, si usted, hay que decir, usted pidió un acomodo razonable o usted quiso educar el proveedor sobre las leyes federales y estatales de la vivienda y el proveedor de vivienda luego después ah, le dice, bueno, si tú te vas a quejar, te vas de aquí, ¿no? Y te da, hay que decir, una desalojo, algo así. Eso sería una represalia y es ilegal que ellos intenten desalojar, intenten acosar o discriminar contra una persona que está intentando utilizar sus derechos debajo de estas leyes. Además, también si usted está ayudando a otra persona que se está oponiendo a la discriminación, siempre tiene el derecho debido a estas leyes federales y estatales y nosotros podemos ayudarle especialmente a documentar estas cosas, porque típicamente eso es la clave, ¿no? O sea, esa documentación de poder decir, mira, esto es lo que pasó, esto es lo que yo pedí o esto es lo que sucedió después de que yo tomé ese paso a mis derechos, ¿no? De vivienda justa. And in this section, for the next slides, we will cover what a renter's resume may look like. So before you apply to rent, an individual could consider crafting a renter's resume that can highlight your qualifications as a good tenant and help
to mitigate any negative factors that may impact your application, such as lack of or bad credit. So in a renter's resume, you can include your contact information, such as your phone number, email, or mailing address, and then, provide a little bit of background of who you are to portray yourself in a positive light. So with references, this can, include previous landlords, neighbors, employers, or even coworkers. En muchas ocasiones nosotros sugerimos que usted tome un paso en crear lo que nosotros llamamos un resumen del inquilino, que viene siendo algo donde, o sea, un documento que usted puede presentar con su aplicación, que tenga información sobre cómo ponerse en contacto con usted, dar un poco sobre el historial de dónde ha vivido usted. Quizás usted tenga una referencia de otro casero que tuvo anteriormente, o quizás usted tiene una carta de su empleado, o puede enseñar, hay que decir, ay, yo tengo 3 años pagando X cosa a la fecha siempre, y además también tengo estas referencias que enseñan que yo sí soy un buen inquilino y voy a estar pagando a tiempo o lo que sea, ¿no? And this is just a sample of what a renter's resume might contact information, employment, and prior rental history. So this is just a template to reference and to have on hand. Y aquí solo es un ejemplo de cómo se ve un resumen de un inquilino que usted además puede acceder en nuestro sitio web si gusta para poder quizás crear uno también. And this is just a continuance of the sample renter's resume. So on this page, it shows the previous landlords or employers you might have had. You could use as, references for any rental increase that you're interested in. And, you can add additional documents to housing providers that may want any proof of income, such as pay stubs or even letters of recommendation from either your landlord, employer, or maybe neighbors as well. Y aquí está una continuación del resumen de inquilino, que pueden ver que también incluye historial de empleo, historial de dónde ha alquilado, referencias si las tienen, documentos adicionales como por ejemplo verificación de sus ingresos, cartas de recomendación de empleados o vecinos o quizás el dueño anterior donde usted estuvo, lo que quiera incluir. And in my opinion, this might be one of the most important slides of the presentation, which is advocacy tips. So it's important to always protect yourself and keep good records. We suggest to always keep copies of anything related to your housing, which could be leases, notices, emails, texts. Documentation could be your strongest protection if a problem comes up later. If you were denied housing, it's best to ask for that denial in writing. So even things like screenshots of ads or photos can really matter, because unfortunately, if it's not documented, it might be harder to prove what happened. Bueno, ojo aquí, nosotros pensamos que lo más importante no siempre es que usted tenga documentos sobre las situaciones donde quizás usted esté pasando por alguna discriminación. Entonces,
hay que decir que usted aplica a un apartamento y lo han negado y piensa que lo negaron debido a alguna discriminación. Es importante tomar copia o quizás un pantallazo del anuncio, ¿no? Si usted entregó una aplicación, una copia de la aplicación, si usted está viviendo en un lugar y tiene comunicaciones con el manejador o el dueño, ah, siempre, o sea, tomar foto o quedarse con el correo electrónico o quedarse con el mensaje de texto, lo que sea, ¿no? Y además, si lo negaron y le dieron algo por escrito o por correo de texto, perdón, correo electrónico o mensaje de texto. Todo eso, quédeselo, por favor, porque normalmente si usted también, además, si nos llama a nosotros, vamos a pedirle, por favor, enséñenos cualquier documentación que tenga, porque eso nos va a ayudar a nosotros, a ayudarle a usted también. Y utilice sus recursos en la comunidad. Nosotros estamos aquí para servirles. Ahí abajo puede ver nuestro número, que es el 800-339-6043. Y también además tenemos nuestro sitio web, ah, que es el www.housing.org. Y voy a poner aquí en el chat. He puesto nuestra evaluación. Si tienen un momento para rellenarla, les agradecemos mucho. And of course, if anyone has any questions about any fair housing related matters, you can reach out to us by emailing our Fair Housing Center at fairhousing@housing.org, or you can give us a call and leave a voicemail at 888-324-7468. And if you want to access any of our housing resources or toolkits, please give our website a visit at www.housing.org. Muchas gracias por estar aquí y escucharnos hoy. Ahora vamos a pedir si hay preguntas ahí que podemos, a cualquier duda, podemos responder. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden mandarnos un correo electrónico en el fairhousing@housing.org. Además, también si tienen una queja, tienen una duda, algo, quieren comunicarse con nosotros, pueden llamar a este número de 888-324-7468. Ese número, usted debe de dejar un mensaje detallado sobre su situación y asegúrese que deje su nombre completo y su número completo, y va a recibir una llamada dentro de 48 horas, donde va a iniciar el proceso con nosotros para empezar a cualquier cosa, ¿no? Sea que usted necesite ayuda con su vivienda debido a todas estas situaciones que hemos explicado. Y al final también, si usted quiere cualquier recurso, quiere encontrar más información, ahí puede acceder en nuestro sitio web, el de housing.org. And with that, thank you all so much for taking the time to join us tonight and for your interest in fair housing. I'd like now to open it up for any questions you may have, but if for some reason there's a question we're not able to answer right now, please feel free to email us, and one of our fair housing intake counselors would be happy to follow up with you. Y finalmente queremos darle las gracias por estar aquí hoy y por aprender un poco con nosotros sobre la vivienda justa. Ahora, si tienen cualquier pregunta, es el tiempo adecuado, pero además, si después se les ocurre algo o quieren comunicarse con nosotros, se pueden comunicar
y nos pueden llamar o mandar un correo electrónico, lo que sea. Any questions? Can people ask questions in the chat? I think so. I don't see any questions in the Q&A or the chat. I don't see any either. Thank you, Grace and Elizabeth, for doing this workshop today. We really appreciate it. Everyone who assisted will be getting a copy of the slides as well as the recording. Oh, I do see one question now, and Oh. it's in English, so I'm gonna go ahead and answer it in English, but I'll also translate it quickly. So, hi, Michelle. I see that your question is if you have issues with another tenant, do we have resources for that? Yes. So you can contact our tenant landlord counseling and dispute resolution department. They definitely can provide you with assistance for issues with another tenant. If it is a fair housing issue, we can also assist. Now, tenant on tenant harassment, in order for it to be a fair housing issue, the harassment has to be based on a fair housing protection. So just to give a very quick example, let's say you are a person with a disability and another tenant is harassing you based on your disability. That is absolutely a fair housing issue, and we can get involved and we can assist. Y rápidamente para explicarles un poquito sobre lo que acabo de comentarle a Michelle, ella preguntó si ella tiene una situación con otro inquilino en la propiedad, si nosotros podemos asistir. Le dije que claro, nosotros podemos asistir con situaciones donde hay acoso entre vecinos, si eso está basado en la vivienda justa. Absolutamente. Y un ejemplo de eso sería si una persona con una discapacidad, hay que decir, está siendo acosada por otro vecino debido a su discapacidad, ¿no? Y además, si no está basado en vivienda justa, usted puede comunicarse con nuestro departamento de inquilino y propietario para recibir ayuda. And then I see that you have some follow-up. Okay, only for fair housing issues. If it's not fair housing, yes. If it's not fair housing, you will want to contact our tenant landlord department, our tenant landlord counseling and dispute resolution department. Okay, ahora sí creo que ya. No problem. Thanks, Michelle. Okay, I think that's it. I think we have Tengo someone una raised- pregunta, perdón. A ver, Mercedes. Yes, she's raising her hand, so vamos a dejarla hablar. Si se puede quitar de mudo, Mercedes, hay una micrófono abajo de la pantalla donde puede hablar. Ahí está. Ponlo. ¿Listo? ¿Se me Sí. escucha? Sí. Primero quiero dar las gracias porque ha sido muy instructiva la presentación, aprendimos mucho. Y segundo, la pregunta que tengo es sobre los niños. ¿Quién es el responsable de informarle a los inquilinos las reglas de comportamiento de los niños? Se mencionó que pueden jugar en ciertas áreas hasta las 8 de la noche, cuando nuestro contrato dice que a las 10. Para los niños es a las 8. Tienen que guardar ya silencio.
¿Quién es el responsable de informarles esto a los inquilinos? Bueno, eso lo que yo comentaba era solo un ejemplo para decir que en un contrato no deben de tener una regla diferente para los niños que a los adultos. A ver, déjame entender bien. Entonces, por ejemplo, en el contrato que tienen ustedes, hay un tiempo diferente entre cuándo tienen que estar calladitos los niños que los adultos. No, porque se mencionó que en ciertas áreas los niños no pueden estar. Mencionaste que en la lavandería no pueden estar jugando. ¿Quién es el responsable de informarnos a todos los inquilinos de esas reglas? No, perdón. Yo creo que fue una comunicación mala de mi parte. Yo estaba dando un ejemplo de cosas que no pueden hacer. Entonces, por ejemplo, un propietario no puede decir que los niños no pueden entrar a ciertas zonas y no pueden poner reglas diferentes. Quiero entender que es el administrador o el dueño el que debe de informar todo eso. Ya. Sí, te entendí. Bueno, se supone que esas reglas o del arrendamiento, si un propietario, hay que decir el manager, ¿no? Si hay manager, se supone que el manager, ese es su trabajo. Si usted solo está en contacto con el dueño, puede ser que el dueño sea el que se debería de encargar. Ah, a veces vemos situaciones donde quizás el dueño tiene a otro inquilino ahí como tipo manager, ¿no? No sé si también en esas ocasiones puede ser, pero yo creo que lo más importante es que usted revise esas reglas y se asegure que no sean discriminatorias contra su familia. Correcto. Gracias. Gracias a usted. Okay, it looks like we have no more questions. Thank you again, Elizabeth and Grace, for doing this workshop. It was really informative. Muchas gracias, Grace y Elizabeth, por hacer este taller. Fue muy informativo. Gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Thank you. Buenas noches. Good night. Thank you, everyone. Have a good evening.